Hola, queridos espectadores. Mi nombre es Hugo Villero y el día de hoy les voy a hablar sobre la contaminación ambiental con sus diferentes generalidades y también sobre los tipos de contaminación que existen. ¿Qué es la contaminación ambiental? Se denomina contaminación ambiental a la presencia de componentes nocivos, ya sean químicos, físicos o biológicos, en el medio ambiente, entorno natural y artificial, que supongan un perjuicio para los seres vivos que lo habitan, incluyendo a los seres humanos. La contaminación ambiental está originada principalmente por causas derivadas de la actividad humana, como la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero o la explotación desmedida de recursos naturales. ¿Cuáles son las causas de la contaminación ambiental? La contaminación ambiental se produce como consecuencia de dos factores importantes: el aumento de la población humana y el incontrolable avance del desarrollo industrial. Ambos provocan un desequilibrio en el medio ambiente ante los diferentes contaminantes físicos, químicos y biológicos. Contaminantes químicos proceden de la industria química, donde se generan productos tóxicos como ácidos, disolventes orgánicos, plásticos derivados del petróleo, abonos sintéticos y pesticidas. Agentes químicos provienen de acciones causadas por la actividad del ser humano, como el ruido, la radioactividad, el calor y la energía electromagnética. Contaminantes biológicos provocados por la descomposición y la fermentación de los desechos orgánicos, como excrementos, serrín de la industria forestal, papel, desperdicios de las fábricas o los desagües. Como hemos explicado, cada uno de estos contaminantes tiene un efecto negativo en el medio natural, pero sus causas y efectos varían dependiendo si afectan al agua, el aire o al suelo. Las fuentes antropológicas que generan mayor contaminación ambiental son las siguientes: tala excesiva de árboles, emisiones y vertidos industriales a la atmósfera y a la hidrosfera, extracción, procesamiento y refinamiento de combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas natural, producción de energía con combustibles fósiles y otras fuentes no renovables, uso excesivo de automóviles y otros medios de transporte, uso indiscriminado de plásticos y otros materiales derivados del petróleo. Y por último, la liberación de plásticos y objetos no biodegradables en espacios naturales. Consecuencias de la contaminación ambiental. Son muchas las consecuencias que tiene la contaminación ambiental en nuestro planeta, y todas ellas generan una gran preocupación por sus efectos en la salud, tanto de nuestro medio natural como la de sus ciudadanos. Una de ellas es el calentamiento global. La principal consecuencia de la contaminación ambiental es el calentamiento global. Este fenómeno supone un aumento considerable de la temperatura del planeta de forma progresiva, tanto a nivel atmosférico como en los mares y océanos. Otra de las consecuencias es el desarrollo de enfermedades. La contaminación ambiental supone un riesgo para la salud humana, como para los seres vivos que habitan los ecosistemas. Según afirma la Organización Mundial de la Salud, OMS, la contaminación atmosférica derivada de la presencia de agentes contaminantes, como el monóxido de carbono, aumenta las posibilidades de padecer enfermedades o incluso provocar la muerte. Entre ellas encontramos enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía, y crónicas como el cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares. Otras consecuencias son las pérdidas de la biodiversidad, la tala indiscriminada, la explotación excesiva de los recursos naturales y la invención de gases contaminantes a la atmósfera amenazan la vida de miles de especies de animales y plantas. Esto se debe principalmente porque se ven reducidos sus hábitats y provoca que algunos lleguen incluso a la extinción. En definitiva, la contaminación ambiental no hace más que alterar nuestro equilibrio natural. De nuestro lado está reducir sus efectos. Y es que entre todos debemos unirnos y esforzarnos para caminar hacia la contribución de una sociedad mucho más responsable que logre comprometer
a las diferentes generaciones con el cuidado y el respeto de la naturaleza. ¿Cómo reducir la contaminación en el medio ambiente? Primero, la contaminación está en manos de cada uno de nosotros. Se trata de modificar hábitos poco a poco para ayudar a reducir lo que contaminamos. Propondré algunas ideas. Una de ellas es utilizar el transporte público. Pensar en el planeta y en nuestro futuro y de usar medios de transporte más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. El transporte público es una buena solución, más barata y menos contaminante que el coche. Otra solución sería comprar productos locales. Una de las cosas que más contamina son los vehículos. Si compramos productos locales, evitamos que lo que adquirimos en el supermercado se transporte desde lugares lejanos, con el gasto de combustible y la contaminación que esto supone. La solución es consumir productos ecológicos. Para la producción de productos ecológicos, se evita el uso de elementos químicos que puedan perjudicar el medio ambiente. No solo los puedes encontrar en alimentación, también en limpieza, moda o cosmética. La cuarta solución es el reciclaje. Solo tener claro dónde tirar los envases o el vidrio, pero en muchos otros casos no sabemos dónde tirar los residuos. Y la primera norma para reciclar es separar. Por ejemplo, en el contenedor de residuos orgánicos podemos tirar comida, ceniza, papel, sucio, bastoncillos, etc. La quinta solución sería reducir el consumo de plásticos. Utilizamos mucho plástico y la mayoría es de un solo uso. Se estima que el tiempo medio de uso de una bolsa de plástico es de 10 minutos y tarda 400 años en degradarse. Como consecuencia de lo anterior, es fundamental evitar el consumo de plástico y para lograrlo puedes hacer varias cosas. Utilizar bolsas reciclables cuando vayas a comprar. Evitar los productos envasados en plástico y apuestas por aquellos que están envasados en papel, cartón o vidrio. Compra de productos en granel como legumbres, frutos secos, jabones, etc. Otra de las soluciones sería disminuir el uso del agua y de la energía eléctrica. El agua es un recurso que se puede agotar, por lo que es fundamental cuidar su uso. Es lo que podemos lograr con pequeños gestos como cerrar el grifo cuando te laves los dientes, ducharte en lugar de bañarte, reciclar el agua. En el caso de la energía eléctrica es fundamental reducir el uso optado por electrodomésticos de bajo consumo, utilizando bombillas de tipo LED, apagando las luces de casa cuando no estemos o evitemos los aparatos eléctricos. La solución sería elegir energías renovables. Las energías renovables son aquellas que se obtienen de fuentes naturales que producen energía de manera inagotable, como pueden ser el sol, el aire o el mar. Además de ser inagotables, no tienen impacto en el medio ambiente. Para utilizarla, puedes colocar paneles solares en tu casa, de forma que recibas energía eléctrica para calentar el agua y tu bebida, por ejemplo. En definitiva, se trata de concientizarnos sobre la importancia de cuidar nuestro entorno y de enseñar a los pequeños de la casa para que también lo hagan, de forma que vivamos en un entorno más seguro y libre de contaminación. Ahora les voy a hablar de la contaminación acústica. ¿Qué es la contaminación acústica? Es aquella alteración producto de cualquier sonido o vibración excesiva que produce una perturbación o molestia en un ambiente determinado, haciendo que se pierda la armonía, paz, salud auditiva y la calidad de vida de todo ser viviente. Causas de la contaminación acústica. Las principales factores que dan origen a este tipo de contaminación en el medio ambiente son actividades antropogénicas del ser humano y sobrenaturales, el transporte y el tráfico, también el sonido de los semáforos, la música alta, industrias y fábricas, además los aviones, barcos,
obras públicas, construcción de edificios, gritos de los transeúntes y las alarmas. La contaminación sonora también se presenta por los fuegos artificiales, los radioreceptores, fonógrafos y cualquier otro instrumento. Consecuencias de la contaminación acústica. Los principales efectos que produce este tipo de contaminación son el impacto sobre la capacidad auditiva, trastornos psicopatológicos, neurológicos, psicológicos y fisiológicos. También produce fatiga, estrés, depresión, insomnio e irritabilidad. Además de la sordera, impacto sobre el embarazo, la conducta, la memoria y la atención. Tiene impacto también en los niños, sobre la biodiversidad, causando cambios en sus comportamientos normales, entre muchos otros efectos. En conclusión, la contaminación acústica es aquella alteración directa o indirecta que no se acumula y mucho menos se traslada, sino que el exceso de ruido impacta especialmente sobre un ambiente específico, la biodiversidad y la calidad de vida de todas las personas. Entre sus principales características se destacan que esta se origina tanto por factores humanos como naturales, sobre un área determinada de la sociedad. Su intensidad es mayor en las ciudades y de noche. Además, su contaminante principal es el ruido. Consume poca energía, no emite desechos, es barata, se siente por medio del oído y vibraciones en el cuerpo. Asimismo, sus principales consecuencias son en la salud auditiva, mental y física en las personas y los seres vivos, y sobre las condiciones normales en que estos viven con su entorno socioambiental. Finalmente, entre la principal solución destacan las preventivas para evitar sus causas y las curativas para contrarrestar los efectos que ésta produce sobre la vida en la Tierra del planeta. Ahora les hablaré de la contaminación visual. ¿Qué es la contaminación visual? La contaminación visual es todo aquello que afecta o perturba la visualización de una determinada zona o rompe la estética del paisaje. Por desgracia, cada vez nos encontramos más con este problema, tanto en las grandes ciudades como en las zonas rurales. El cerebro humano tiene una determinada capacidad de absorción de datos que se ve superada por la enorme cantidad de elementos no naturales en el paisaje, que además van cambiando constantemente. Causas de la contaminación visual. Ahora que ya hemos visto la definición de contaminación visual, conviene conocer las principales causas de la contaminación visual. Se puede reducir a una sola: el uso excesivo de elementos artificiales en el entorno por parte de las personas. Algunos ejemplos de contaminación visual más completos y que seguro te habrás encontrado en tu día a día en algún momento de tu vida son los siguientes y pueden considerarse como causas de la contaminación visual. Una de las causas son las siguientes: vallas publicitarias, tráfico aéreo, postes de electricidad con cableado, antenas de televisión, parabólicas, pararrayos, basura o vertederos, grafitis, edificios deteriorados, exceso de señales de tráfico, vallas publicitarias, tráfico aéreo, postes de electricidad con cableados. Consecuencias de la contaminación visual. ¿Cómo nos afecta la contaminación visual? Lo cierto es que afecta más de lo que podemos pensar en un principio. De hecho, sus consecuencias son diversas y algunas bastante preocupantes, por lo que conviene conocer bien las principales consecuencias de la contaminación visual para ser consciente de ello e intentar evitarlas al máximo en nuestro día a día. Una de ellas es estética paisajística afectada, disminución de la eficiencia, dolor de cabeza, mal humor, estrés por saturación de elementos y colores,
trastornos de atención, alteraciones del sistema nervioso, accidentes ocasionados por obstrucción visual al conductor. Posibles soluciones para la contaminación visual. Algunas soluciones para la contaminación visual que afectan no solamente a nuestra vista, sino también al cerebro y a todo el sistema nervioso central son, entre otras, las siguientes. Una sería reducir la cantidad de anuncios, ya que hemos visto en el mundo de publicidad excesiva. Otra es hacer un seguimiento de normas urbanísticas racionales, evitando elementos agresivos o recargados. La tercera solución sería mejorar las normas y leyes urbanísticas para favorecer la salud en este sentido. Operar por una forma de vida en la que haya menos consumismo. Concientizar y educar a los más jóvenes de que existe este problema, el cual suele pasar bastante de estar percibido, para que sigan estudiando en un futuro. Esperemos que en un muy lejano se hayan más soluciones a la contaminación visual. Quizás la contaminación visual no parece ser una de las más graves, sobre todo teniendo en cuenta el grave estado de otras como la atmosférica o la contaminación del agua. No obstante, quienes las tienen a su alrededor, tarde o temprano comienzan a sentir algunas de las consecuencias mencionadas anteriormente, y vale la pena intentar hacer algo para mejorar esta situación, puesto que al fin y al cabo la salud se ve muy alterada. Ahora les voy a hablar sobre la contaminación lumínica. ¿Qué es la contaminación lumínica? La contaminación lumínica consiste en la dispersión de los excedentes de luz provenientes de las fuentes artificiales de iluminación por la atmósfera, que provocan en consecuencia que el brillo sobre el cielo nocturno aumente. Este brillo aumenta a causa de propiedades de reflexión y refracción de luz al atravesar las partículas que se encuentran en nuestra atmósfera. Generalmente, la contaminación lumínica se debe a la mala calidad del alumbrado y produce como consecuencia que disminuya la visibilidad de los cuerpos celestes del cielo durante la noche. La contaminación lumínica engloba diversos problemas asociados al mal uso de la luz artificial, muchas veces innecesaria, lo cual conlleva a tantos derroches en el consumo energético como el económico asociado. Es cierto que el alumbrado proporciona grandes ventajas, como puede ser la seguridad, la fluidez de tránsito o captar atención hacia zonas de interés. Sin embargo, conlleva también a grandes costes e inconvenientes. No se trata de eliminar estas fuentes de alumbrado, sino de encontrar un equilibrio que respete nuestro medio ambiente. Por lo tanto, es lógico pensar que la contaminación lumínica se ve acrecentada en lugares donde abunda el alumbrado artificial, tales como las grandes ciudades, normalmente con una mala gestión sobre ellos. Esto se debe a que su diseño se guía por la estética y no por su funcionalidad, teniendo en cuenta las repercusiones que pueden tener. Causas de la contaminación lumínica. Como mencionamos anteriormente, la principal causa de este tipo de contaminantes es el mal uso del alumbrado artificial. ¿Pero en qué consiste esto? Bien, la mayoría de las farolas tienen un diseño erróneo al enviar la luz que emiten hacia arriba, es decir, hacia el cielo. Por ejemplo, esas farolas redondas que parecen una pelota de luz. Sin embargo, donde realmente hace falta esta luz es en el suelo, de forma que para iluminar esa zona se necesita administrar una potencia mayor, produciéndose el derroche energético. Sin embargo, el mal apantallamiento del alumbrado exterior no es el único causante. En la contaminación lumínica contribuyen otras fuentes de intensidades lumínicas muy grandes sobre iluminación. Estas causas de la contaminación lumínica son los proyectores o cañones láser, la iluminación excesiva con fines publicitarios,
la ausencia de un horario de apagado y encendido eficiente, puesto que en muchas ocasiones la iluminación es innecesaria para las actividades previstas en esa determinada zona. Es importante considerar que las consecuencias originadas por la contaminación lumínica no afectan simplemente al área donde se produce, como los grandes núcleos provisionales, zonas comerciales, polígonos, carreteras y vías de comunicación, etcétera, sino que también su efecto se propaga por la atmósfera, llegando a dejar huella en muchos kilómetros más lejos de donde se originó. Consecuencias de la contaminación lumínica. La contaminación más directa e indirecta de la contaminación lumínica es la degradación del cielo nocturno y la pérdida de su visibilidad. Cuando esta se produce a intensidades elevadas, el cielo nocturno adquiere una tonalidad rojiza o anaranjada. Sin embargo, esta no es la única secuela que tiene este tipo de contaminación. Entre ellas también podemos destacar las siguientes: pérdida energética con la consiguiente pérdida económica. Las consecuencias de la contaminación lumínica no se limitan al gasto económico, que supone el exceso de energía invertida en ella, sino también al consecuente abuso de los recursos naturales que se necesitan para conseguirlo. Es decir, de nuevo la naturaleza es la única que paga por nuestros caprichos. Otra consecuencia sería el consumo energético excesivo, que genera mayores cantidades de residuos durante su producción, lo cual contribuye al cambio climático. Tercero, alterar los ciclos naturales de muchas especies al causar modificaciones en sus biorritmos de actividades de descanso. Cuarta consecuencia, derivado de la modificación de los biorritmos, puede producir fatiga, insomnio o ansiedad, entre otros. Y por último, puede afectar gravemente a las cadenas tróficas en las que se ven implicadas los animales nocturnos, puesto que su capacidad de caza se ve comprometida y por tanto su alimentación. ¿Cómo evitar o reducir la contaminación lumínica en nuestro entorno? Estas son algunas de las medidas que nos permitirán prevenir la contaminación lumínica en nuestros hogares y vecindarios. Primera solución: uso de luminarias apantalladas que dirijan la luz hacia abajo, evitando su emisión por encima de la horizontal o dirigida hacia el interior de las viviendas. Segunda solución: prohibición de cañones y proyectores láser que dirigen la luz al cielo. Tercero, limitar la iluminación excesivamente brillante, en particular la luz azul y ultravioleta. Longitudes de onda cortas. 4. Utilización de lámparas energizantes eficientes y de aspecto poco contaminante, preferiblemente de vapor o de sodio. Ahora les voy a hablar sobre la contaminación electromagnética. ¿Qué es la contaminación electromagnética? Aquella contaminación producto del exceso de radiaciones o campos electromagnéticos por equipos electrónicos y otros elementos que la humanidad produce. Causas de la contaminación electromagnética. Hay varias fuentes que son capaces de generar este tipo de contaminación. La mayoría de estas fuentes proceden de la actividad humana y sobre todo cuanto mayor es el avance tecnológico de esta actividad, por lo que es una contaminación bastante moderna. Aunque no se conocen todas las fuentes, algunas de las causas de la contaminación electromagnética son las siguientes. 1. Las antenas electromagnéticas, las conexiones de Wi-Fi, las líneas de alta tensión, las subestaciones eléctricas, los centros de transformación, las conexiones WLAN, los radares y las conexiones de Bluetooth. Consecuencias de la contaminación electromagnética. Algunas de las consecuencias son las siguientes.
Problemas neurológicos como migraña, astenia, irritabilidad, mareos, temblores y alteraciones sensoriales. Problemas reproductivos como son las alteraciones del ciclo menstrual, infertilidad, abortos, disminución del alivio o esterilidad. Problemas cardíacos, como son arritmias, aumento de la tensión arterial y ACV. Y el último es el cáncer, como lo son formas de leucemia o tumores. Soluciones para contaminación electromagnética. Algunas de las soluciones son las siguientes. Colocar el punto de acceso Wi-Fi alejado de los lugares más concurridos de la casa, como el salón o los dormitorios. También podemos conectarlo solo cuando vayamos a usarlo. Siempre que sea posible, podemos colocar los electrodomésticos contra paredes que den al exterior. De esta manera, la radiación emanará hacia afuera y evitaremos que la contaminación se quede retenida en las estancias del interior. El tercer punto es, en casa, evitar el teléfono inalámbrico, mejor uno de cable. La última solución es, debemos apagar por completo los aparatos después de usarlos, es decir, evitar el famoso stand-by de la tele y del ordenador de sobremesa, que en ocasiones puede permanecer encendido durante horas con la pantalla en reposo. Además, con estas medidas lograremos ahorrar en nuestra factura. Problemática ambiental que puede pasar en todo el mundo si no cuidamos el planeta. La idea de que compartimos el planeta y que uno puede y debe ayudar a cuidarlo puede parecer muy grande, y para algunas personas puede parecer muy por encima de la realidad, pero en la actualidad lo que sucede al otro lado del mundo, aunque sea tan lejos, puede ser la causa de lo que sucede en nuestro propio hogar. Descubrimientos recientes realizados por sondas espaciales en Venus muestran que nuestro mundo podría deteriorarse hasta el punto de que ya no pueda sustentar la vida. Y esto podría suceder durante nuestra vida. Si se talan demasiados bosques, se contaminan demasiados ríos y mares y se ensucia nuestra atmósfera, ese será nuestro fin. La temperatura de la superficie puede llegar a ser demasiado alta. La lluvia puede convertirse en ácido sulfúrico. Todos los seres vivos podrían morir. Podríamos preguntarnos, aunque eso fuera verdad, ¿qué podría hacer yo al respecto? Bueno, aunque mostramos desacuerdo, cuando la gente hace algo que dañe el planeta, estaríamos haciendo algo al respecto. Aunque solo tuviéramos la opinión de que simplemente no es bueno arruinar el planeta y expresáramos esa opinión, estaríamos haciendo algo. El cuidado del planeta empieza en el jardín de nuestra casa. De allí se extiende a la zona por la que la gente pasa todos los días hacia la escuela o hacia el trabajo. Como pueden ver, abarca a los lugares a los que vamos a comer en el campo o en las vacaciones. La basura que ensucia el terreno y el agua, y el incremento de los matorrales muertos que provienen de incendios, son situaciones con las que no podemos contribuir. Por otra parte, podríamos hacer algo para evitarlas. Plantar un árbol puede parecer poco importante, pero es algo. En algunos países, la gente de edad avanzada, los desempleados, no solo se sientan por allí a desmoralizarse, se les emplea para cuidar jardines, parques y bosques, para recoger basura y añadir algo de belleza al mundo. Nos faltan recursos para cuidar el planeta. Por lo general se ignoran. Fue evidente que el Cuerpo Civil para la Conservación CCC, que se organizó en Estados Unidos en la década de 1930 para absorber las energías de los oficiales desempleados y de los jóvenes,
fue uno de los pocos proyectos, si no el único en esa época de depresión, que, que creó mucha más riqueza para el Estado de lo que se gastó en él. Deforestó grandes zonas y se llevó a cabo proyectos valiosos que cuidaron esa parte del planeta que corresponde a los Estados Unidos. Vemos que el CCC ya no existe. Podemos hacer algo tan simple como añadir nuestra opinión de que este tipo de proyectos son valiosos y apoyar a los líderes de opinión y a las organizaciones que trabajan para mejorar el medio ambiente. No carecemos de tecnología, pero porque esta y su aplicación cuestan dinero. El dinero está disponible cuando se siguen políticas económicas sensatas, políticas que no castigan a todo el mundo. Este tipo de políticas existen. Es mucho lo que se puede hacer para ayudar a cuidar nuestro planeta. Empieza con la idea de que uno debe hacerlo. Progresa al sugerir a otros que deberían hacerlo. El hombre ha alcanzado el potencial para destruir el planeta. Se le debe impulsar a que llegue a la capacidad y a las acciones para salvarlo. Después de ello, es sobre lo que estamos parados. Muchas gracias.